Pues muy buenos días a todos y a todas. Gracias por su presencia en esta nueva edición del FIE 2026. Y nos gustaría cederle la palabra a nuestro presidente, Diego Echeverría, para que nos pueda dar la inauguración formal de este Foro de Innovación Editorial. Adelante, presidente. Buenos días. Bueno, a todas y a todos, bienvenido Oscar, bienvenido Salvador. Esta edición número 10 del Foro de Innovación. Recuerdo en 2017 con nuestro querido amigo Nacho Uribe a la cabeza de la Comisión de Innovación y obviamente un trabajo que él decidió hacer el primer Foro de Innovación. 2017, 2018, 2019 presenciales. Después nos llegó la pandemia a todos y de manera muy innovadora lo convertimos en un foro 100% digital, un foro que se lleva a cabo como el día de hoy en videoconferencias, en foros que nos pueden llevar a muchos países. Les puedo compartir que el foro a lo largo de su historia ha tenido alrededor de 60 pláticas. Se han conectado más de 7,000 personas de todas partes del mundo. Tenemos, por supuesto, mayor fuerza en América Latina. Tenemos participantes de Perú, ya de Argentina, eh, pero América Latina fuerte. Brasil también tenemos algunos, y en Estados Unidos y en Reino Unido. Sin duda, bueno, es un foro que se ha internacionalizado. Y todo lo que sucede durante el foro, como ustedes saben, queda grabado y queda en canales y en redes sociales. Tenemos de 21,000 visitas, de 21,000 visualizaciones de las pláticas. Ese es el alcance que hemos logrado, que ha logrado el equipo de la Cámara. Y debo también felicitar al equipo de la Cámara, Claudia, que nos acompaña, por supuesto, que siempre ha estado ahí en la Comisión de Innovación, nuestro director, Antonio Alonso. Y bueno, pues todo el equipo y al consejo, por supuesto, por apoyar siempre estas iniciativas. Sobre todo gracias a ustedes que se siguen conectando. El día de hoy tenemos ya 130 asistentes, participantes. Siempre les digo, imagínense un foro bastante, ¿no? En digital uno de pronto pierde la dimensión de las audiencias, pero me da mucho gusto ver que haya tanta gente y que sigamos siendo un referente en la industria. Se han tratado toda clase de temas. Empezamos, por supuesto, con temas, recuerdo, de ebooks, después pasamos a audiolibros, después pasamos a modelos de impresión novedosos como la impresión bajo demanda. Se platicó en muchas ocasiones de estadística, y hoy, por supuesto, el tema de la inteligencia artificial en la industria es algo que nos tiene, digamos, muy atentos. Es algo de lo que se va a hablar en este foro este año, junto con otros temas muy innovadores. Siempre la intención de este foro ha sido acercar temas de coyuntura, temas que puedan ayudar a la industria a continuar reinventándose, y acercar también a jugadores clave, no necesariamente de la industria, pero digamos de los alrededores de la industria, ¿no? Para poderlos acercar con los editores, y que puedan los editores y la cadena completa de valor tener esta oferta innovadora, servicios, de soluciones, y tener también el conocimiento necesario, como decía, por ejemplo, ahora con el tema de inteligencia artificial, para estar al día y saber cómo aplicarlo al negocio en cuestión. Pues de nueva cuenta, agradecerle a nuestro panelista del día de hoy, agradecer a todos los panelistas que van a participar a lo largo de estas pláticas. Recordarles a los asistentes virtuales que es muy importante para nosotros que al final de las pláticas llenen la encuesta que les van a hacer llegar. Eso principalmente lo utilizamos para el año siguiente poder darles la oferta más adecuada sobre los temas que más les interesan, y por supuesto corregir y seguir mejorando como siempre en la cámara. Muchas gracias a todos, felicidades y verdad, enhorabuena por 10 años de foro. Se dice poco, pero es un proyecto
que genera tracción en la industria, digamos, se sostiene solo en cuanto a ingresos y gastos en la Cámara, el cual es muy importante para nosotros y siempre trae los temas más importantes para nuestros afiliados y nuestros aliados estratégicos. Enhorabuena, muchas felicidades, muchas gracias a todos ustedes. Pues adelante. Muchas gracias, Diego. Antes de empezar, un agradecimiento a la Cámara, a la gestión del Foro de Innovación Editorial y un agradecimiento a ustedes por participar, obviamente su interés en temas de innovación y profesionalización en torno a la industria del libro, ¿no? Ya sean editores, libreros o como ya se mencionó antes, ¿no? Gente que participa del libro, aunque sea en las áreas limítrofes, ¿no? O que a veces no pensamos de manera directa, ¿no? Vinculadas al quehacer de los libros. Esta charla, ¿no? Bueno, antes de empezar con esta charla, un recordatorio, ¿no? Al final se les hará una breve encuesta de opinión para que la llenen, ¿no? De esta manera nos es posible evaluar los temas, las dudas y aquellos puntos de interés y que el foro de innovación se siga actualizando temporada tras temporada. Ahora sí, vamos a empezar, ¿no? El tema de esta sesión bueno, el título es Visible o invisible, cómo los metadatos y la IA redefinen el valor de una publicación o de una obra, ¿no? Para efectos de hablar de la importancia de los metadatos y de las nuevas tecnologías, en este caso la incorporación de la inteligencia artificial, tenemos con nosotros a Óscar Sayano Martínez. Óscar, un gusto saludarte. Si me das una chance, ¿no? Te voy a presentar como es debido, ¿no? Oscar es profesional en la organización del conocimiento y catalogación y gestión documental y se desempeña como catalogador en la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También es licenciado en Tecnologías de la Información por parte de la UDG y maestro en Gestión de Innovación Tecnológica por parte de la Ibero. En su trabajo diario destaca su conocimiento en estándares de información como RDA, ISBD, Mark 21, Dublin Core, también hablará de Onyx, entre otros. Ha trabajado también en la incorporación de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial para generar y extraer metadatos y también ha compartido su experiencia y conocimientos como ponente y tallerista en el Congreso Internacional de Metadatos este mismo año en 2026. También, a quien le interese, ¿no? Es consultor independiente en entornos web. Oscar, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Salvador. Pues un gusto estar aquí en este foro con ustedes. Y pues vamos a comenzar. Y les Muy voy a amable. compartir mi presentación. Adelante, Oscar. Y pues bueno, como decía Salvador, yo titulé esta charla Visible o Invisible, cómo los metadatos y la IA definen el valor de una publicación. Eh, Esta charla va derivada un poco de mi tesis de maestría y también de una charla que di en el CIM este mismo año acerca de la utilización de la IA para la extracción de metadatos, ¿no? Mi entorno es más bibliotecario. Traté de adaptarlo en lo que me dio entendimiento un poco al entorno comercial editorial. No soy experto de distribución, pero bueno, entiendo cuestiones de metadatos y veo muchas similitudes entre el mundo editorial de cómo se puede distribuir la información y el mundo bibliotecario, ¿no? Entonces, pues bueno, arranquemos. Si ustedes recuerdan, antes de toda esta innovación digital y que empezáramos en catálogos virtuales, la forma general en la que nosotros teníamos el libro y lo descubríamos era a través de las librerías en formato físico. A través de este formato, pues en sí el objeto era el que nos daba la información, el que nos proporcionaba el título, el autor y todos los datos necesarios con los que nosotros podíamos identificar si cubrían nuestras necesidades o no. Cuando fuimos migrando a este mundo digital, de una manera tuvimos que hacer la descripción de todos estos datos
para que se pudiera visibilizar, porque si bien en la librería, en la biblioteca, era a través de estos libreros y de estos ficheros de fichas catalográficas donde venía toda la información, en el mundo digital la información se mueve de forma diferente. Entonces, el objeto que está se necesita describir, necesitas poner de alguna manera el autor, el título, el contenido, descripciones, para que se pueda recuperar, para que pueda ser identificable y para que pueda ser visible. Pero no solamente basta con meter cualquier tipo de dato, ¿no? Digamos, esta estructura, esta forma en la que nosotros empezamos a organizar esta información, la empezamos a estructurar en estos llamados metadatos. Pero entonces, pues, ¿qué es el metadato, no? Una de las definiciones más simples es metadato, es datos sobre datos. Son estas, como esta descripción del dato en donde la información se describe, se estructura para poder ser contextualizada y inteligible hacia otro tipo de datos o recursos. También este metadato es universal ya en los últimos años y a través de él puede ser interoperable a través de distintos sistemas, ¿no? Es por eso que ya muchas ramas existen y manejan este tipo de metadatos, ¿no? Los pueden escuchar tanto en bibliotecología, en archivonomía, en ciencias, en cuestiones comerciales, no sé, en temas de la salud, ¿no? O sea, diferentes tipos de dominios del conocimiento y del mundo están ya redireccionándose estos metadatos e incluso los nuevos modelos de inteligencia artificial están siendo entrenados con lo que se llaman datos o metadatos artificiales, ¿no? Pero bueno, dentro de este esquema de metadatos los podemos clasificar en tres, básicamente, ya sea descriptivos, que nos van a dar todos los datos del libro, ahora que son el autor, el ISBN, el título, el tema, la descripción del contenido, bibliografías, cualquier tipo de cosa que describa el libro físicamente, el color, el tamaño, todo esto cabe en este tipo de metadatos. Los administrativos o de gestión que van a ser cuestiones de derechos, ¿no? Si tiene un tipo de licencia, si es gratuito, si no, cómo va su trazabilidad, de dónde salió, la distribución y también los metadatos estructurales. Estos son, si tenemos este mismo documento particionado en diferentes tomos, volúmenes o secciones, estos estructurales nos van a dar la forma de cómo encontrar las partes de cada uno de este gran documento o el conjunto de ellos para lograr uno solo. En base a esto, bueno, con esta pequeña introducción quiero que entendamos una cosa, ¿no? Hemos pasado de un mundo donde el objeto se mostraba a sí mismo, o sea, físicamente de forma tangible, lo identificábamos, a un mundo donde necesita ser descrito correctamente para poderse identificar, para poderse descubrirse, para poderse mostrarse. Bajo ese sentido, los metadatos adquieren una relevancia importante, ya que tiene la función de organizar el conocimiento. Permite identificar, seleccionar y recuperar el recurso dentro de los catálogos, ya sean compartidos, pero si son catálogos compartidos tenemos que llevar una cierta normalización. En biblioteca, específicamente en lo que yo hago día a día, hacemos registros MARC, que es el tipo de lenguaje con el que se describe el libro, y bajo unas normas o recomendaciones que se llaman RDA, que es todo lo cómo se va describiendo y cómo se van llevando estas normas, ¿no? En cuanto a la gestión editorial, yo no veo que sea muy diferente, ¿no? Al final del día, eh, tanto nosotros como ustedes tenemos un mismo objetivo y es que el lenguaje del metadato, su principal función es que ambas dependen que la descripción del libro viaje sin problemas entre sistemas, entre bibliotecas. Vamos. Nosotros tenemos una práctica que se llama catalogación derivada, que es a través de una plataforma podemos descargar cierto tipo de registros con ya todo un metadato armado.
para que otras bibliotecas puedan incorporar ese libro dentro de sus catálogos y se pueda indexar y recuperar de una manera más adecuada sin la necesidad de generar ese trabajo inicial que toma realizar todo ese registro, ¿no? ¿Para qué? Básicamente estamos resolviendo el mismo problema, que es que el usuario que quiere encontrar un libro específico, un recurso de información específica, lo puede encontrar de una manera rápida, confiable y sin el menor esfuerzo posible. En ese sentido, pues básicamente las bibliotecas y las editoriales, ustedes en su cadena comercial, al tratar de intercambiar un libro o los datos de un libro para que se organice dentro de sus catálogos, terminan haciendo una especie, no sé cómo funcione, pero yo me imaginaría que hace muchos años, un tipo de Excel, un tipo de ficha o algo muy resumido, en donde daban los datos básicos, ¿no? Título, autor, temas, y en base a eso, además de los precios y todo eso, en base a eso los iban distribuyendo y se iban como indexando, iban teniendo el lugar en cada uno de los puntos de venta o de los distribuidores, con el fin de que alguna persona interesada encontrara su producto y lo comprara. Entonces, bajo esa lógica, pues si ese tipo de datos, estructuras, formas de cómo describen ustedes sus productos, lo trasladan a un entorno de metadatos estructurado, estaríamos resolviendo incluso desde la parte de la parte comercial o la cadena que ustedes toman, pues un mismo problema, ¿no? Desde diferentes ángulos, que es cómo lograr que el objeto documental sea encontrado, identificado y correctamente utilizado para quien lo necesita, para quien lo busca, ya sea un investigador, un lector casual, un comprador, lo que sea. Y en ese sentido, la calidad del metadato, la calidad del dato que ustedes y nosotros registramos, ya sea en biblioteca o en la cuestión comercial, va a hacer que este producto sea más o menos visible. Por ejemplo, un metadato pobre produce invisibilidad en el catálogo. En el mundo editorial, un metadato pobre produce invisibilidad totalmente en el catálogo comercial y precisamente pues tiene una consecuencia económica, ¿no? Dentro de la biblioteca es una pérdida de conocimiento de un libro que no se ve y en la cadena comercial, pues puede ser una pérdida en las ventas. Y es aquí donde quiero empezar a hablar acerca de los metadatos núcleo. Probablemente ya algunos los conozcan, los manejen, los que ya utilicen Onyx, en el cual este metadato núcleo, pues prácticamente son los datos básicos que van a describir al libro, ¿no? Como generalmente es el ISBN, el título, el autor editorial, el formato, el precio, probablemente la propuesta comercial, precios, mercados, algo por el estilo, ¿no? Me imagino. Pero esto solamente va a hacer que el libro exista. Es como si ustedes fueran a una librería, tienen el libro, pero el libro está hasta la esquina, la repisa o en el librero más recóndito dentro del espacio físico y nadie más lo puede descubrir más que los que vayan específicamente hacia ella. Oscar, Sin embargo, ¿vale? Oscar, perdón la interrupción. Nada más una nota aquí. No sé si puedas ocultar el cintillo que aparece abajo de tu presentación. Ya. Nada más eso. Perdón, una disculpa. Listo. Entonces, el metadato núcleo es el que hace que exista. Y en este sentido, el metadato enriquecido va a ser aquel que va a... Disculpen un minuto. Espérenme. Ya. Entonces, vamos, el metadato enriquecido es aquel que va a hacer que se descubra este libro. Si ustedes agregan palabras clave, si ustedes agregan las biografías del autor, si agregan alguna reseña, si agregan imágenes, si enriquecen el producto que tengan, va a ser más visible para los buscadores
y para todos los, de alguna manera, ¿cómo se dice? El entorno interno, el catálogo interno. Haciendo la misma analogía con este punto físico de venta, es como si nosotros, en lugar de meter ese libro hasta la esquina, lo empezamos a sacar y le hacemos una base o un lugar especial dentro del espacio de venta, ya sea lo ponemos en la repisa o lo ponemos en el centro de la tienda o le ponemos ciertos banners, y en base a eso hay una mayor visibilidad. Todo el mundo sabe que a mayor visibilidad, pues se tiene una mayor oportunidad de venta. Lo que hace el metadato enriquecido es darle esta visibilidad y este plus adicional para que todos los posibles compradores, prospectos o interesados en este libro, pues empiecen a identificar y recuperan de una manera más rápida este libro, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque ustedes tengan una plataforma súper robusta de ventas, y si su producto se vende a través de una línea digital, de un catálogo electrónico, si estos datos, estos metadatos con los cuales se indexan dentro de los buscadores no están bien identificados, no están bien descritos, no tienen la calidad suficiente para destacarse del resto, pues prácticamente su libro, su producto se va a perder. Y la inversión que se hace en esta costosísima infraestructura, pues es nula. Algo similar pasa con bibliotecas. Si nosotros no hacemos de una manera adecuada la descripción y el ingreso de un producto, de un recurso al catálogo, ni porque el descubridor sea el mejor, ni que tenga miles de instancias instaladas y referencias, si el dato no está bien estructurado, el descubridor nunca lo va a encontrar. Entonces, en este sentido, el metadato da esta riqueza de este valor agregado que pueden dar desde el inicio de la cadena de valor que se puede generar y que se puede también compartir, y es interoperable en cualquier tipo de sistemas. Y aquí quiero yo mostrarles un ejemplo que de hecho lo encontré hace 2 días, catalogando precisamente este libro. Yo lo busqué y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, aquí lo ven, es un libro en italiano que al buscarlo yo en Google, que es un buscador por excelencia, el primer elemento o resultado que me aparece es Amazon. Me imagino que por obvias razones comerciales, por cuestiones de relación, y tienen ahí un contrato. Pero el segundo es una librería independiente de Italia que, bueno, vemos el de Amazon, vemos, por ejemplo, lo que es el título, el autor, alguna descripción y generalidades del libro. Pero cuando yo abro el registro del que aparece en segundo lugar y hice la búsqueda varias veces y siempre me apareció dentro de los 3 primeros lugares este resultado, podemos ver que tiene muchísimos más datos que lo enriquecen y que el propio buscador de Google hace que lo valore con un peso mayor y lo ponga siempre en las primeras posiciones de resultados. Por ejemplo, vemos que tiene la ubicación, que tiene editorial, imprenta, año, encuadernación, dimensiones, página y descripción, que es como lo normal, ¿no? Junto con el título. Pero como datos enriquecidos, aquí me está mostrando la biografía de los que aparecen dentro de la obra, ya me está describiendo algo del contenido y también me está describiendo cuáles obras están apareciendo dentro de este libro. Entonces, de esta manera, como que se valoriza más el registro y lo ponen como una opción siempre relevante para mostrar, porque te está mostrando más contenido, más información. Por ejemplo, si yo estuviera buscando algo de Pietro Lingueri, y yo me podrían aparecer miles de libros, pero ya sé que aquí tengo este y aparte puede ser de otro y de otro, a mí probablemente me daría más, una mayor confianza o más seguridad de comprar este libro sabiendo que estoy buscando algo más porque me está mostrando ciertas partes del contenido. Pero bueno, vamos a regresar a la presentación. Oscar,
una, una pequeña intervención y también aquí tenemos una duda, ¿vale? Yo, ah, lo que dices es muy interesante, ¿no? Al inicio de la presentación, bueno, planteémonos la pregunta, ¿no? ¿Por qué hablar de metadatos hoy, ¿no? ¿Por qué hablar de metadatos ayer, ¿no? Tal vez muchos aquí no estén tan empapados de la palabra o de los conceptos, ¿no? Más tecnológicos, aunque realmente se pueden resumir en el caso de metadatos en información, ¿no? Información de los libros, metadatos editoriales, información editorial, ¿no? También entran, ¿no? Otros parámetros, como bien decías, ¿no? Que se pueden diferenciar de la catalogación en una biblioteca, ¿no? Como en una librería o dentro de un catálogo editorial de una casa editorial. A mí me gustaría, ¿no? Que si nos pudieras eh, extender un poquito más esta reflexión sobre, es una pregunta un poco tramposa, ¿no? Pero la voy a hacer así. Ya no basta, digamos, la discusión antes era necesitamos metadatos, ¿no? En un entorno digital, en un ecosistema digital. Hoy hay más metadatos que antes, esa es una realidad. Pero, ¿cómo nos atreveríamos a decir que hoy no basta con metadatos esenciales, ¿no? O con metadatos más o menos nucleares, ¿no? Ya no basta y hay que sumar mayor cantidad de información, siempre y cuando también esta información cumpla con ciertos requisitos para esta interoperabilidad de la que nos hablabas. Bueno, la interoperabilidad se basa más a través del sistema, bueno, del lenguaje con el que tú lo vas a transferir. Si el lenguaje con el que, por ejemplo, para esto iba con Onyx, si el lenguaje, me parece que la mayoría o el estándar ahorita en este momento va a ser o es Onyx, ¿no? En un futuro puede evolucionar, puede ser este u otro, pero este lenguaje por lo pronto es el que te va a permitir hablar entre distintos sistemas. La comunicación de un sistema a otro y que se pueda transferir esta información, esto se le llama interoperabilidad. Para que esta información pueda hacer el lenguaje, que es este estándar, Onyx tiene unas ciertas estructuras, formas en las que tú vas a describir los datos, cada uno de los metadatos, a la regla que tiene este lenguaje específico, este estándar. Lo que tú pongas, digamos que Onyx es como el contenedor, la caja donde lo vas a enviar. Y esta caja va a estar habilitada y puesta para que se pueda leer entre los diferentes sistemas distribuidores que se tengan, ¿no? Pueden tener sistema A, sistema B, que los dos funcionen de una infraestructura lógica diferente, pero que entiendan ambos lo que es el estándar Onyx y a través de esto los puedes distribuir en distintas cadenas. Lo que tú pongas adentro de esa caja, adentro de este lenguaje, es ya puramente una cuestión del editor, de la persona que está llenando este metadato. Y como bien dices, no solamente es poner datos porque sí, porque es uno de los problemas que se está encontrando, que se están poniendo datos al azar o que se están generando, que me parece que es este, y no se está llevando una estructura en la relación de cómo se pone o se asienta ese dato o bien se pueden poner cosas que probablemente ni son servibles para el usuario final y, y lo que sí es relevante es lo que te gustaría a ti que encontraras, ¿no? O sea, yo siempre desde que soy, hago esta cuestión de diseño y web de páginas para pequeñas empresas, yo siempre les digo, ok, ¿quieres tener una página de internet? Perfecto. ¿Cuál es tu objetivo de tener esa página de internet? ¿Para qué la quieres tener? Piensa en tus usuarios. ¿Qué quieres mostrarle a ellos? Para los libros o para este tipo de estándares y para bibliotecas, yo siempre he sido de la misma idea. Ok, vamos a hacer un registro para escribir un libro para que una persona encuentre un libro en la biblioteca. ¿Qué quieres resaltar de ese libro? ¿No? O sea, tiene una característica especial, cómo quieres que se busque, cómo quieres que esté, que tiene una generalidad, algo específico. Entonces, de esa manera le puede ser de más utilidad esa información que solamente metas datos por meter datos. Puedes meter la tabla de contenido, ok, sería un dato enriquecido. Puedes meter parte de la biografía del autor, ok, alguna curiosidad específica de la edición,
cosas que tú conozcas a través de tu cadena, que es especial o hace relevante a esa edición. Hemos tenido nosotros aquí en Biblioteca Ediciones, eh, que ya sea que estén, bueno, aquí ya se reciben como donación, pero están firmadas por autores diversos o de origen, vienen porque fueron expedidas a través de una presentación de alguien o porque tiene un empastado particular, no sé, tiene pedrería en las cubiertas o probablemente dentro de la portada fue ilustrado por tal persona que es muy famosa y eso pudiera llamarle la atención a algo, ¿no? Entonces, esos pequeños datos, esas pequeñas cosas son lo que tendrían que poner como un dato enriquecido que haga que sobresalga. Me imagino que en el momento de que hacen la curaduría, la edición de todo el libro, hay unos que obviamente que son más costosos porque tienen más producción o son más especiales que otros y ustedes saben qué tipo de datos son los que van a resaltar a otros. No sé si con esto me di a entender. Sí, sí, Oscar, pero y justo qué bueno que lo mencionas, esta última parte de la curaduría o del quehacer o del generar información, porque, por ejemplo, ahorita ya estamos hablando nosotros de Onyx, ¿no? Hablamos de metadatos elementales o esenciales o nucleares, pero, por ejemplo, ¿qué hacer, ¿no? Y esta pregunta es genuina, ¿no? Cuando un editor llega, ¿no? Vamos a suponer que llega contigo y te dice, ok, ya entendí que es un metadato, ¿no? Ya más o menos entiendo que es Onyx. Ahora, ¿cómo genero la información, no? Esta pregunta la hago porque aquí en el chat tenemos una pregunta que dice, pero ¿de dónde se obtienen las palabras clave? ¿Cómo saber cuáles son correctas? Hay que saber estrictamente SEO para este tipo de catalogación. Y esta pregunta, ¿no? Me parece pertinente y válida en el sentido de, al día de hoy, Oscar, ¿a quién le toca el trabajo de los metadatos? Dentro de una editorial, dentro de una biblioteca, ¿no? Platícanos. De hecho, bueno, vamos a continuar con la presentación porque eso lo abordo un poco más adelante, pero sí es una buena pregunta. No, no sé si sean, que sea tan relevante que ustedes aprendan SEO, porque SEO va más orientado, muchos lo hacen una reducción a palabras clave, pero SEO no solo son palabras clave. O sea, SEO es más la forma en cómo tú haces la navegación en el sitio, el tiempo de carga que está, la información de relevante que muestras, el tipo de enlaces que tienes con otros sitios, qué tan relevante es tu dominio, cuántos años lleva, qué tipo de maquinaria, cuántos scripts lanzas. O sea, es una cuestión tanto de información como estructural y de programación, lo que altera realmente el SEO. Las palabras clave ya son como eh, por aquí puede que me encuentres, ¿no? Pero no, ya no son tan relevantes. En el pasado de inicio de Internet funcionaban perfecto. Ahora te sirven más como para clasificar el tipo de contenido que tienes, más que como aparecer directamente en la página de ventas. Se diría que funcionan como un tipo te diría yo, tesauro de un lenguaje controlado, ese tipo de palabras clave. Pero bueno, ya para contestar tu pregunta vamos a avanzar un poco. Entonces, ya más o menos les expliqué lo que es Sonix. Sonix es como este lenguaje con el que después se van a llenar los datos y se van a intercambiar y se va a hacer la interoperabilidad entre los sistemas. La propuesta que les voy a presentar, que prácticamente contesta parte del cuestionamiento que me haces, parte de este estudio, de esta propuesta que yo hice, tanto aquí en biblioteca, esta cuestión de que el crecimiento de la producción editorial es exponencial, tenemos muchísimas libros por procesar y nuestra capacidad instalada realmente es limitada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enriquecer estos datos? ¿Cómo los podemos generar sin quebrar nuestra capacidad y atendiendo y sacando todos los pendientes que tenemos, ¿no? Porque es obvio que tenemos un cuello de botella entre la capacidad que se está produciendo y lo que realmente nosotros producimos como metadatos. En base a esto, yo propongo integrar la inteligencia artificial para crear este núcleo, este metadato núcleo
y posteriormente que se cree este metadato núcleo, se haga un enriquecimiento humano. ¿Cómo funcionaría? Se tiene la inteligencia artificial configurada con una cierta base de información acerca del tipo de lenguaje que vas a utilizar, el tipo de tesauros o formas, o si tú tienes, por ejemplo, en la cuestión editorial, una serie de temáticas, le tengas bien descrito en un documento aparte todo este tipo de reglas de información a la IA con la cual empiece a funcionar. Entonces tú le pasas tu imagen, tu PDF, tu documento digital, lo que sea, tu fuente de información donde vas a extraer esos primeros metadatos iniciales para que la IA los empiece a recuperar. Después tú le dices, genéramelos de una manera estructurada. Ya le dices, mira, quiero que hagas los metadatos, me los pongas en un formato Onyx con las reglas tal y tal, considera estas cosas que te pongo en estos documentos para que los saques así, así, y te va a dar un resultado. Generalmente el resultado que te va a dar es algo muy básico o muy desarrollado. Todo depende de cómo le estés implementando, ¿no? Yo siempre hago la analogía de que tú eres el director de una sinfónica, de una orquesta. La orquesta es la IA. Ya saben ellos qué hacer, ellos ya saben leer la partitura. Tú les vas a marcar el ritmo, el tono, la forma, la intensidad, las pausas, los vas a dirigir, vas a hacer de qué manera quieren que hagan tal cosa, vas a hacer énfasis en uno o en otro. Y con ese orquestador que tú vas a hacer, vas a obtener un tipo de resultado. Este resultado lo vas a pasar a través de una inspección humana, un enriquecimiento, donde digas, ok, yo le dije a la IA que me lo sacara de esta forma, me lo sacó así, así está bien, esto está muy lindo, pero yo quiero añadirle tal dato. Yo quiero añadirle que es una edición de lujo. Yo quiero añadirle que está en la entrevista con tal persona, que es un contenido exclusivo de algo, que pertenece a este tipo de temáticas, que tiene alguna característica especial, se lo ponemos y se lo contextualizamos en una forma cultural para irlo personalizando. Y una vez que terminas con esta normalización y enriquecimiento humano, pasas a la etapa de integración al flujo, porque de nada me sirve yo hacer este mecanismo y que no esté integrado a mi flujo normal de trabajo, ¿no? Para ello, siempre tiene que haber una verificación humana de lo que se está entregando y de lo que se va a hacer, tanto de la cuestión de ella como ya del registro final, para sacarlo, digamos, a producción o que se empiece a distribuir de una manera masiva. Aquí estaría funcionando como una herramienta adicional, ¿no? O sea, la máquina, la IA, va a darte la velocidad y la estructura porque tú ya le estás dando la base de conocimientos, ya sea que le des el manual de Onyx, ya sea que le des, tú tengas unas reglas de operación con la cual funcionan, tengas unas ciertas reglas o matices en los que dices esta información si es publicable, esta es sensible, todo ese tipo de condiciones y reglas, con eso tú vas a alimentar a la IA para que te entregue el resultado, considere esas limitaciones, todo ese tipo de características. Y el resultado que te da, tú vas a empezar a actuar como un curador, un contexto. Tú dices, ok, me entregó esto, pero le hizo falta tal cosa, o hay que integrarle otro tipo de vocabularios, o puedes incluso agarrar tus ciertos temarios o tesauros o cuestiones de temáticas generales y decir, mira, me puso un tema como folclore, pero sí está bien porque puede ser una temática de algún tipo de artesanía indígena que se pueda catalogar como folclore, pero específicamente puede ser una sección de los nahuas o de la vida de los, no sé, indígenas de la sierra, de tal localidad, en específicamente de su cultura, de su artesanía y todo ese tipo de cuestiones tú las vas a incorporar para generar este metadato enriquecido. Ya que lo, bueno, ya que lo generaste y lo tienes,
Eh, puedes, dependiendo del tipo de impacto, pues sí, de dinero, de recurso que tengas, porque estoy consciente que la orientación de una biblioteca es diferente a la orientación editorial, porque mientras una busca dar un valor añadido a la sociedad encontrando un recurso de información, el otro realmente es un negocio y tiene que tener un retorno de inversión, ¿no? En este sentido, tú pudieras integrar o empezar a hacer pruebas con ciertos libros para empezar a hacer unas pruebas de registro AB. No sé si por aquí alguien que sea mercadólogo sabrá que este tipo de experimentos en donde hacen una modificación en en los tipos de pautas o publicidad que se hacen a través de redes sociales o a través de Google, empiezan a generar como estadísticas de ventas. Al final del día, los metadatos te van a ayudar para hacer más visible un producto. Si tú tienes un producto que quieras que valga la pena, porque estoy consciente que probablemente no todos los libros valgan la pena hacerles todo esto trabajo de datos enriquecidos, pudieras tú bien quedarte con un metadato núcleo para una generalidad de que todos van a estar de una manera estandarizada y probablemente empezar a probar los que quieres que se vendan o que se muevan más, empezar a hacer un esfuerzo por hacer este tipo de enriquecimiento a través de ponle un resumen de contenido, ponle alguna información acerca de su autor, ponle su tabla de contenido, ponle algunas temáticas. Hay, por ejemplo, en la UNAM, si buscan libro UNAM, hay una cuestión de materias. Déjenme ver si aquí lo tengo. Aquí está. Si ustedes buscan Libro UNAM, les va a dar esta página. Cuando nosotros en biblioteca, que es como la UNAM nuestro referente en cuanto a temáticas, si ustedes se van a este apartado de autoridades, aquí pueden buscar por tema. Y no sé, voy a poner yo alguno, conducta de vida. Generalmente luego los encontramos en inglés y aquí pueden encontrar algo similar o que se puede adaptar si no son unos expertos y no tendrían por qué serlo, pero quieren tener como una normalización o algún tipo de tema que puede coincidir o de qué manera se puede homologar, lo pueden encontrar directamente en esta página. Y incluso les da como otro tipo de temáticas, ¿no? O sea, eh, en cuestión de enriquecimiento con temas, mientras más específicos sean con el tema que tienen o el producto que tienen, mejor posicionado, mejor visible va a ser. Por ejemplo, si yo tengo uno que hable de trastorno de conducta en niños, pero yo solamente lo etiqueto como conducta o como problemas con niños o como este terapias, no sé, probablemente no sea tan específico. Recordemos también que últimamente hemos estado en un mundo un poco personalizado, en el cual ya cada una de las personas que empezamos a consumir contenido a través del celular, de redes sociales o de la computadora, empezamos a ignorar las cosas que no van con nosotros o que no nos interesan. Si yo en un momento específico estoy buscando, no sé, alguna casa, alguna oferta de alguna decoración de interiores, porque estoy viendo una nueva disposición en mi cuarto, voy a comprar una casa, no sé lo que sea, a mí me va a hacer más resonancia cuando me aparezca un anuncio o cuando yo busque algo específico de eso, que me aparezca algo con lo que yo voy a hacer clic. Si me aparece algo muy genérico, pues está padre, va a aparecer, pero no voy a conectar con ello. Hay que recordar que los metadatos son como el intermediario, pero al final del día el consumidor sigue siendo una persona y tenemos que pensar como a nosotros nos gustaría que nos aparezca la información.
Entonces, en ese sentido, ahí es donde entra la cuestión del enriquecimiento humano. Cómo a mí me gustaría que apareciera esta información, cómo a mí me llamaría la atención de que esto me captaría mi atención, como a mi hijo, como a mi pareja, como a mi madre, les llamaría la atención tal o cual tema. Y en base a esa forma, nosotros podemos ayudarnos de la IA y decirle, oye, quiero que me homologues esto, quiero que me hagas tal cosa, quiero que me propongas una forma en que estemos, en que yo pueda resaltar esta temática o este rasgo particular dentro de mi registro, de mi metadato, para que se integre en todo mi cadena de valor y te va a dar una respuesta. La verdad es que la IA es muy noble en ese sentido y los resultados que tú obtengas de la IA van a depender al 100% de la forma en la que tú le estés preguntando, de tu creatividad, de tu, de tu contexto, de tu bagaje, de lo que tú quieras resaltar, porque la herramienta está y la herramienta va a seguir, pero si nos damos cuenta, dos personas con la misma IA en un mismo tema, que les pidamos una misma tarea, nos van a entregar dos cosas totalmente diferentes a pesar de que es la misma inteligencia artificial. Puede ser el mismo modelo de lenguaje, puede ser la misma cosa, lo único que cambia es la persona, es su contexto, su forma, eh, la, la, la imaginación, la capacidad de enlazar una u otra cosa para generar un producto distinto. Entonces ya no vamos a tener un problema de ejecución, vamos a tener más bien un problema o una escasez, digámoslo así, de creatividad, de contexto, donde el humano va a marcar la diferencia porque todo va a poder ser ejecutado, pero el que lo instrumentaliza, el que lo hace como el orquestador, es el que va a ser el diferenciador. No sé si por ahí contesté tu pregunta. Sí, estimado Oscar. Sí, justo esta última aportación que nos haces, ¿no? Sobre la tematización, ¿no? O sobre lo que nosotros a veces llamamos, ¿no? Digamos, para quienes somos gestores de catálogos, ¿no? Clasificaciones temáticas, ¿no? Es bueno educar, ¿no? O instruir a la IA, ¿no? Aunque ahorita vamos a entrar en el tema de particularidades de las IAs, ¿no? Pero instruir a la IA con clasificaciones temáticas afines a sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, si es bibliotecario, ¿no? Si estamos dentro de un entorno de bibliotecas, seguramente será un estándar de tematización. Pero en el caso comercial, ¿no? En el caso de editoriales, podemos estar hablando de clasificaciones temáticas como tema, como BISAC, ¿no? Que de alguna manera hacen esto que nos comentas, ¿no? Tienen clasificaciones muy genéricas, pero de las cuales se desprenden otras subcategorías sumamente específicas, ¿no? Justamente para llegar al posible lector, ¿no? O posible comprador o posible vidente, ¿no? O monitor de esos resultados que aparezcan en un explorador, un motor de búsqueda, ¿no? Entonces, dentro de dentro de este instruir a cualquier IA o a una IA en particular, está el introducir estas guías temáticas, ¿no? Que de alguna manera ya juegan un rol importante dentro de un ecosistema, digamos, peculiar, ¿no? Tanto puede ser comercial como en bibliotecas, ¿no? Y justo con esta intervención con este comentario que te hago, ¿no? Había una pregunta en el chat, ¿no? Cuando mencionaste justo lo de las IAs, creo que esta pregunta igual ya te la esperabas, ¿no? Pero dice, ¿qué IA en particular puede hacer lo que nos comentas, Oscar, ¿no? O sea, es una IA a la que hay que nutrirla de los metadatos, es decir, del listado de metadatos o de la obra completa para que nos dé los metadatos, ¿no? O sea, son preguntas que parecen básicas para alguien, ¿no? Que va a empezar a usar IA, pero que creo que son necesarias. Y por aquí, a esa pregunta, hay una respuesta donde dice que sugieren el uso de Notebook LM, ¿no? Entonces, bueno, aquí tu respuesta a esto, si no eres tan amable. Claro, mira,
están orientadas a diferentes, hasta el momento, a diferentes tareas o tienen una fortaleza mayor para una actividad específica. Por ejemplo, ChatGPT es como un generalista. Te hace bien todo, pero no es experto en nada. Te puede hacer redacción, te identifica cosas, te puede dar registros, lo que tú le digas, te lo hace. Ya cuando le das cosas o quieres cosas muy puntuales, ahí es cuando empieza a no ser tan bueno. Gemini también es bueno como un consultor, pero se está convirtiendo más hacia un asistente personal. Ahora que lo estamos viendo cómo está interactuando con una compañera, empieza a ser más como un tipo Jarvis, te podría decir, de, oye, ve y agéndame esto, ve y búscame tal cosa, ve y necesito esto, tengo la curiosidad de aquello, es como un asistente personal de cumple tu duda, cumple tu hace, te hace el asistente, se conecta con sus, este, sus aplicaciones hermanas de Google y te empieza a generar y gestionar tu correo, tu calendario, tus citas, te consigue tal cosa, te busca información y este tipo de situaciones. Copilot funciona algo similar, pero para el entorno de Windows. Cloud últimamente ha estado más orientada para cuestiones de codificación y para cuestiones de redacción. Es un muy buen redactor y un excelente editor para estar rebotando código. Perplexity funciona más en el sentido de investigación académica y te busca de cualquier tipo de fuente en tiempo real. Muchas de las cosas que ChatGPT lo hace o lo busca, y sobre todo en la versión gratuita, es a través de una base de conocimiento que ya indexa. Perplexity busca en tiempo real acerca de las fuentes que están en ese momento existentes. No tiene una base de conocimiento, sino que lo busca y te encuentra muy buenas cuestiones de referencias. Por ejemplo, yo todos mis papers, mis escritos, los hago con ayuda de Perplexity porque es más fácil decirle, oye, estoy buscando un paper con estas características de esto, y en automático va y se enlaza a Cielo, va y se enlaza a ciertos repositorios libres y me empieza a traer acerca de la temática que yo le estoy buscando. De igual manera, cuando quiero hacer comparaciones de diferentes páginas o un análisis incluso de sentimientos, de, oye, necesito saber cómo está el mercado acerca del sentimiento de este producto. Ve que en las páginas busca la opinión acerca de esto, enfócate en tales puntos sensibles y tal. Entonces va, lo recupera y te lo trae y lo muestra como tú le pidas, ¿no? Siempre hay una regla que yo le hago para consultar en cualquier IA, que es darle el contexto de lo que vas a hacer. Por ejemplo, estoy haciendo una investigación de tal o eres una bibliotecaria de que hace tal cosa, no sé. Dale la actividad a la acción, busca tal y tal cosa, ejecuta, resume, siempre es un verbo la acción. Después, dale el formato de salida. Muéstramelo en una tabla, dámelo en un formato Onyx, pónmelo en un registro de tal cosa, genéralo en una imagen, una infografía, no sé. Y finalmente ponle un tono y excepciones. Quiero que seas con un lenguaje claro, háblame con tecnicismos, sé sencillo, se va a poner para una audiencia de niños. eh, Te pido por favor que no consultes este tipo de páginas, omite catálogos de tal cosa, restríngete a las informaciones o a las líneas o ligas que te estoy dando y con eso pueden obtener un muy buen resultado cada vez que utilicen IA. Y justamente Notebook LM funcionaría excelente para cuando ustedes quieren construir una base de conocimiento. Por ejemplo, para este caso, si ustedes ya tienen una serie de lineamientos, formas de cómo se tienen que hacer una cierta cosa, suben esos documentos, toda esa documentación de valor, la suben a la Notebook LM y al final ustedes los restringen o simplemente Notebook se restringe. Te puede consultar algo como que en línea, pero al final del día su base de conocimiento
son los materiales que tú le subes. Entonces, cuando tú quieres limitar exactamente o sí, asegurar la respuesta y evitarte las alucinaciones, utiliza Notebook o dale a cualquier inteligencia artificial un archivo con el cual tome como una base de conocimiento. Esto es un poco difícil con otras IAs porque algunas te piden pagar una suscripción para que tú le puedas subir un PDF. Entonces, puedes referenciar a una liga, pero dependes de que la liga destino tenga la información que tú quieres trabajar. Pero si es una cuestión muy específica, Notebook LM en su versión gratuita te funciona de una manera genial. Y en este sentido, pues aquí yo quisiera tratar acerca de la gobernanza de la IA, ¿no? Porque, bueno, como ya les dije, la IA tiene que tener, es manejada por un humano, pero siempre tiene que tener la documentación por si se equivoca, porque nos puede entregar este resultado, pero al final del día, cuando se equivoque y si nadie lo ve, ¿de quién es la culpa? ¿De la empresa? ¿De la persona que lo ejecuta? ¿De la persona que aprobó que se usara la IA? O sea, quién es el responsable de todo lo que genere esta inteligencia artificial? Recuerden que yo propongo que la IA se utilice como un andamiaje. O sea, te va a dar el borrador, te va a dar la idea inicial, te va a dar el producto de alguna investigación, de una curiosidad, que de ahí vas a partir para hacer algo más grande, para enriquecerlo, para tú meterle de tu cosecha y adicionarlo, acondicionarlo a lo que, a la finalidad para que lo estás usando. El segundo pilar sería la transparencia de fuentes. Es lo que les comento con Notebook. Tú tienes ya una serie de lineamientos, de normativas, de lenguaje o de base de conocimiento que tú vas a decirle y limitar a la IA que solamente esto. O bien vas a tener una serie de ligas que tú vas a alimentar y le vas a proporcionar para que solamente con esos tenga su fuente de conocimiento y en base a eso te limite un poco las respuestas cuando necesitas que sean limitadas, cuando necesites que sean contenidas y controladas. Y al final del día hay que recordar que cada inteligencia artificial es desarrollada por una empresa externa. Algunas son por gobiernos, otras son totalmente comerciales y eso no las exime de tener una ideología, un sesgo, tanto por sus programadores como por quien lo controla, quien lo financia. Y en este sentido, eh, diferentes IAs te entregan controles y sesgos muy notorios. Por ejemplo, Grok de X, Twitter, cuando tú le preguntas algo, hasta donde yo me quedé, algo relacionado con Elon Musk, siempre te dice que Elon Musk es lo máximo. Incluso hay una sátira, un meme que por ahí decía que si Elon Musk es el nazi más nazi de todos los nazis, y Grok decía, sí, 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 Elon Musk es lo más, de lo más, de lo más, y es súper nazi, ¿no? Entonces, aunque no sea políticamente ni éticamente correcto lo que te están preguntando, el sesgo es muy notorio porque funciona bajo una empresa. Algunas pueden tener un sesgo más controlado, como ChatGPT, como Perplexity, pero no dejan de tener cierto sesgo porque se alimentan con ciertas bases de información o con ciertos catálogos que han sido reducidos a una sola palabra clave, a un solo contexto, y lo único que hacen al empezar a utilizar ese tipo de información genérica, que es lo que yo les decía, es alimentar a que ese sesgo se sigue perpetuando. Bajo este sentido, los metadatos enriquecidos nos pueden ayudar a empezar a romper este tipo de sesgos haciendo cuestiones más personales, dándole pues sí, una humanización a toda esta información que está corriendo y no dejarnos ir porque todos son datos, todo está homologado y todo va a ser muy gris. Estamos perdiendo el color de toda la información, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta lámina es el ejemplo perfecto de que la IA se equivoca, ¿no? O sea, al final del día, el editor o los nuevos editores o esta forma que yo les propongo trata de evolucionar
la forma de trabajo, ¿no? Donde el criterio humano traiga ese valor, esa curaduría estratégica, esa información, ese toque humano, porque humanos vamos a consumir la información, no máquinas, no computadoras. El humano es el que se va a identificar, a pesar de que nuestra interacción y la mediación sea a través de una computadora que se alimenta a través de un metadato, el que lo va a entender va a ser una persona, que va a generarse de otra forma, de otra persona. La inteligencia artificial nos va a dar como la escalabilidad, la forma en que se puede ejecutar una u otra eh, proceso, automatizar, escalar, ¿no? O sea, hacerlo de una manera más rápida, más fácil, con un menor tiempo. Y bajo el sentido de la cuestión editorial, en los metadatos, Onyx nos va a dar la infraestructura para que sea interoperable entre los múltiples sistemas y estos metadatos puedan salir al mundo para mostrarse en los diferentes catálogos y se perciba incluso desde su propuesta de valor como un valor agregado de que tengan y les generen un metadato ya personalizado, ya optimizado para que tenga una mayor visibilidad en diferentes tipos de plataformas, ¿no? Sin importar el sesgo que tenga una u otra, ese metadato estructurado por ese humano con su bagaje cultural va a ser la diferencia en esa cuestión de venta, ¿no? Va a ser como tener ese anuncio publicitario a mitad de una carretera muy concurrida, ese espacio en el escaparate de la tienda donde miles de personas pueden verlo desde afuera, ese tipo de estructura de metadato es eso mismo, transformada al mundo digital. Entonces, de ahí mi última frase, de donde los metadatos dejan de ser un registro técnico secundario de algo adicional que se tenía que poner porque dicen que es bueno ponerlo, para convertirse en la condición misma de esta visibilidad, ¿no? Y de la descubribilidad y el verdadero valor comercial que va a tener este producto digital. Y si ya se dieron cuenta y fueron lo suficientemente observadores, esta presentación fue hecha con Notebook LM, una inteligencia artificial, y los textos de cada una de las tres, eh, pues, temáticas que tengo no son coherentes. A simple vista ustedes podrán ver que es español, que se lee, pero no son nada coherentes. Es un clásico error de inteligencia artificial que si yo no lo hubiera corregido, porque en otras presentaciones me lo mostró, yo se los dejé aquí para que vieran el error. Si esto pasa en una presentación, cuando se genera una tabla, cuando se genera un documento adicional, cuando se genera cualquier otro producto, puede tener errores, puede tener sesgos, puede tener errores de escritura, cualquier tipo de error que el humano experto en lo que está haciendo lo va a identificar y lo va a corregir para que sea un producto entregable, un producto viable. Entonces, hasta aquí alguna otra duda, comentario que quieran hacer. Si ya quedó claro eh, lo de las inteligencias artificiales. Oscar, muchas gracias. Es una buena presentación para cerrar, porque también ya nos queda poco tiempo, ¿no? Y enfocarnos en una de las últimas dudas, ¿no? Que hay en el chat. Eh, Tenemos entonces varios puntos a destacar de esta charla, ¿no? De esta sesión que nos hiciste favor de ofrecernos. Eh, por un lado, ¿no? Hablamos de que necesitamos en cualquier ecosistema de libro, ¿no? Donde el libro se mueva, metadatos enriquecidos, ¿no? Para que el libro se diga que exista más allá del anaquel, más allá de que nos lo encontremos por casualidad, eh, debe existir en un ecosistema digital donde llega a más personas y sobre todo más personas interesadas en ese producto específicamente. Luego tenemos el uso de la IA, ¿no? La IA y cuál es su limitación frente al uso, ya sea en una editorial o una biblioteca, ¿no? A su uso, ¿no? Necesita curaduría y necesita un validador, ¿no? De esa información.
Llámese el editor, que es el que tiene a lo mejor los datos más frescos, ¿no? Llámese un catalogador exclusivamente que se dedica a curar ese catálogo antes de que sea visible o antes de que se muestre a socios comerciales, a clientes finales, al asiduo lector recurrente de una biblioteca, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos, y esto va relacionado, ¿no? A la pregunta que nos hacen, ¿no? Sobre el tema de seguridad y confidencialidad, ¿no? En el uso de la IA, ¿no? Uno de los errores, creo que ya lo mencionaste, ¿no? Uno de los riesgos es este, ¿no? Que si no hay curaduría, no hay revisión, no hay acompañamiento, nos ofrece datos erróneos. Y tener datos erróneos es como no tenerlos, ¿no? O desviar cualquier tipo de búsqueda asertiva de un producto. No le estamos haciendo ningún favor a nadie, ¿no? Al final, esto para editores no representa una venta, no representa descubrimiento, no representa una recomendación acertada. Eh, Esto también va para libreros. Y luego va más allá la pregunta, ¿no? Seguridad y confidencialidad. Esto lo digo como ejemplo, ¿no? En MetaBooks usamos IA, ¿no? Modelos de IA predictiva, sobre todo cuando los editores no saben o no tienen claro, ¿no? Cuál es una clasificación temática eh, aproximada de su obra, ¿no? Se les dan tres sugerencias, ¿no? Basadas en un modelo predictivo de IA, ¿no? Y él decide si esas están bien, están mal, ¿no? O quiere quitar esas tres y poner él una que ya más o menos le hizo sentido, ¿no? Pero esto no requiere más información de la obra completa, ¿no? O de la obra en su totalidad. ¿Cómo hace el editor, ¿no? Vamos a pensar en un editor que tiene una producción digamos, baja en sentido de novedades, ¿no? Al año, pero que cada vez que hace esto, ¿no? Tiene miedo de decir, si yo meto esta información a la IA, siguen siendo míos esos datos, no pongo en riesgo los datos del autor, ¿no? Es más o menos si esta noción de seguridad y confidencialidad existe, ¿no? Cuando uno se suscribe al uso de estas IAs. Ya, precisamente cuando tú estás pagando una IA, el contrato te cubre esta parte de confidencialidad. Obviamente, a menos de que tengas un super secreto de estado, pues no sería muy recomendable que lo subas a IAs, sobre todo gratuitas. Cuando tú subes a ChatGPT en su versión gratuita, todo lo que subas será utilizado para entrenar a la IA. Incluso Gemini, en sus servicios, en la parte de configuraciones y preferencias, si tú tienes activada la función de activar recomendaciones inteligentes o algo por el estilo, está utilizando toda la información de tus correos, de tu Drive, de tus documentos que le estás subiendo para entrenar a la IA. Entonces, creo que desde ahí tendríamos que empezar a revisar, ¿no? Si tú estás utilizando un servicio gratuito donde tienes cierta documentación confidencial y tienes activada este tipo de configuraciones, pues desde ahí ya vamos mal. Entonces, tu núcleo de seguridad tiene que estar identificado primero de una manera documentada. ¿De qué tipo de información es clasificada? ¿Cuál es la que tienes clasificada? Esa nunca la tienes que separar de tu computadora y que no esté conectada a ningún otro lado, que la tengas viviendo en lo que digamos local, ¿no? En la memoria de tu computadora, en la memoria de tu iPad y que no esté compartida en la nube ni nada por el estilo. Si la clasificación de tu seguridad ya es no tan privada o no tan confidencial, puede ser compartida de forma parcial, bueno, ya pudieras considerarlo subirla a una inteligencia artificial para empezar a hacer registros o para empezar a trabajar con ella o modificarla. Si realmente no es, por ejemplo, en el mundo bibliotecario, muchas veces se llega a esta discusión de que si los datos del autor del título son datos confidenciales, pues es que realmente no, porque los estás tú compartiendo a través de una página de ventas que se va a indexar en un buscador y a partir de ese momento va a empezar a ser público. Entonces, probablemente el contenido público, privado, que sí preocuparía que se divulgara sería el contenido de la obra, ¿no? O sea,
Ya el contenido como tal, eso sí ya se puede hacer como una cuestión sensible. Pero si tú manejas un PDF en el cual se ponga la página legal, el título, el autor, con ese trabajas a través de una IA, no hay mayor problema porque al final del día ese tipo de datos van a terminar siendo públicos, van a terminar siendo indexados en algún tipo de buscador. Y si no quieres que pase eso, pues simple, no subas esa información porque cuando tú la sueltes a internet, se va a replicar con tu consentimiento o sin él, todo lo que ya está en Internet va a permanecer y se va a replicar y se va a duplicar y se va a difundir por toda la red y va a permanecer ahí hasta que se quemen los servidores, hasta que la información se borre, hasta que algo nuevo ocupe su lugar, pero se va a quedar ahí de manera indefinida, porque los contratos también de las empresas cambian. En algunos te dicen que tu información no va a ser conservada por un tiempo determinado, en otras te dicen que es a perpetuidad. Incluso todo lo que tú le subes a Instagram en las fotos, desde el momento en que tú las subes, tú ya estás cediendo los derechos de propiedad y esa imagen ya no es tuya y es propiedad de Meta y Meta puede hacer con la imagen que tú le subas lo que quiera. Tanto entrenar modelos de inteligencia artificial, identificar segmentaciones de mercado, mover o seccionar o sea, toda la información que tú le subes ya no es tuya. Entonces, yo creo que lo primero sería que tú identifiques cuáles son tus, al menos yo diría, tres niveles de confidencialidad, lo que es confidencial, no tan confidencial o no tan prioritario y totalmente público. Y en base a eso tú definas las reglas de qué cosas sí se van a divulgar de manera personal, qué cosas se van a divulgar a través de correos electrónicos, qué cosas de plano se puede divulgar por todo Internet, qué cosas van a vivir dentro de tu página local, qué cosas van a vivir en un servidor a través de un sistema de pago con ciertos tipos de restricciones y qué cosas se va a manejar a través de, no sé, un servicio público tipo Drive, tipo Dropbox, que puede que si haya un hackeo o cosas así, se vaya el dato. Pero en cuestiones de metadatos, la mayoría son públicos. Inclusive en los otros en biblioteca, los datos de los investigadores que tenemos terminan siendo públicos. Ya cuestiones muy sensibles que son dirección, teléfono, localidad en donde radica, esas cosas que ya pueden dañar o atentar contra la seguridad, totalmente se omiten de los registros, pero sí está público su grado académico, su ocupación, su nombre, la institución a la que pertenece, el área de trabajo por la que está, ¿no? O sea, yo creo que ahí primero es definir qué es lo que tú quieres compartir y qué muestra ya qué genera ya un riesgo a tu seguridad. Claro, Oscar, muchas gracias por la respuesta, ¿no? Ya para ahora sí, para cerrar, para no quitarles más tiempo. Oscar, muchas gracias, ¿no? Por ahí quedaron algunas preguntas en el tintero. Las voy a mencionar para que vean que sí las leímos, ¿no? Y que si tienen alguna duda, pues pueden escribirnos para resolverlas. Gente que pregunta si ya usa Dublin Core, ¿cómo migra a Onyx? También tenemos preguntas sobre por qué si yo catalogo bien, luego mis libros aparecen en la web mal, ¿no? Bueno, son problemas, ¿no? Son retos de la catalogación, son retos del uso de la información, son retos también de que hablamos de catalogar, hablamos de metadatos, hablamos de estándares, pero no siempre catalogar significa hacerlo de la manera correcta, ¿no? Solo como un breve resumen de los últimos 8 años, ¿no? Antes de esos 8 años más bien, ¿no? La catalogación era propia, ¿no? Cada quien tiene su estilo, cada librería lo hacía como quería, ¿no? Si quería todo en altas, y hay reglas que uno no conoce, ¿no? Hasta que trabajan en las librerías o en los catálogos, ¿no? De por qué todo lo registramos en altas, ¿no? Bueno, porque así lo encuentran más rápido mis libreros, porque no quieren poner acentos, porque hay malas praxis, ¿no? Que se han ido corrigiendo con el paso de los años, ¿no? Y también han existido, se han desarrollado ya canales para almacenar información que registran y comparten la información desde un solo punto, ¿no? Es decir, esto que llaman centralizar información, ¿no? Eso ayuda a que tu catálogo esté bien en tu casa
y esté bien en la casa de tu socio comercial, ¿no? Entonces, bueno, nada más cerrar para responder a esa última pregunta, ¿no? Queda pendiente la de Dublin Core, ¿no? Para no demorarnos un poquito más, pero agradecemos mucho el espacio. Oscar, agradecemos mucho tu presencia. Gracias a todos los invitados, gracias a todos los que hicieron preguntas, gracias a la Cámara, al Foro de Innovación y el recordatorio es, no olviden llenar este cuestionario, ¿no? Para que sigamos la retroalimentación obligada y necesaria de estos cursos. Sí, claro. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, un poco un paréntesis. Muchas veces, aunque los datos estén bien, hay que checar la configuración de los sistemas. A la configuración afecta mucho también la recuperación de información, de cómo se muestra, de cómo se hace. Por ahí sí, pero ese ya es un tema aparte de sistemas, ¿no? Tanto sistemas como gestores de información tienen que trabajar de la mano para que todo se vea bien. Gracias, Oscar.